pedir a nuestro compañero del LCD, el senador Guillermo García Realpe, sus comentarios sobre este segundo bloque, y se prepara el senador Temístocles Ortega, y luego el senador Luis Fernando Velasco, el senador Rodrigo Lara Bonilla, y vamos, Rodrigo Lara, un homenaje a Rodrigo Lara Bonilla, mi asistente está todavía anclada en la historia, y hace bien, el senador Rodrigo Lara. Guillermo García, por favor, su intervención. Por este foro, la invitación y la organización. Y por supuesto. Guillermo, no tienes sonido. Guillermo, tu sonido no opera. No te oímos, Guillermo. Ahora sí. Micrófono abierto. Dale, sigue, te oímos. Te oímos, Guillermo. Doctor Roy, esta invitación. Creo que, Guillermo, tienes problema de señal. Mientras tratas de corregir la señal y que los técnicos le ayuden, le ofrezco la palabra al senador Temístocles Ortega, también compañero del Centro de Pensamiento LSD, y que los técnicos le ayuden a Guillermo a ver si puede conectarse ahora. Temístocles. Gracias, Roy. Muchas gracias por el foro y por la invitación. Y por supuesto, gracias a las panelistas y a los panelistas invitados. Muchas gracias. Es un gusto, un gran gusto encontrarse nuevamente con ellos. Habíamos estado hace unos días con alguno de ellos y hoy particularmente con... Ya, está bien. Creo que Guillermo tiene el micrófono. Sigue. Decía que, Guillermo, si quieres entrar, está buscando Guillermo ahí la manera de entrar. Temístocles, continúa para que ya después le damos la palabra a Guillermo, pero continúa. Bueno, gracias. Decía que es un gran gusto volverse a encontrar con muy calificados colombianos, jóvenes, muchos de ellos, lo cual hace muy interesante este momento, de momento del foro y del país, y con pues también muy calificados y queridos amigos como el ministro Mauricio Cárdenas y Mauricio Cabrera nuevamente. Yo cada vez estoy más sorprendido, estoy cada vez más enriquecido, más entusiasmado con lo que hemos escuchado, y es una paradoja con lo que vive el país, porque claro, ante la crisis que tenemos, que aquí ha sido calificada ya de diferente manera, tenemos también una enorme oportunidad, y creo que ese es un desafío gigantesco para todos, por supuesto, y para quienes tenemos temporalmente la posibilidad de tomar decisiones políticas, un inmenso reto. Creo que está en juego la decisión que tomamos algún día de participar en la vida política de este país, porque este es el momento de poder definir si esto vale la pena o no, si esto ha tenido un sentido o no. Nos ha llegado este momento precisamente para eso, y tenemos que seguir asumiendo este reto cada día más con mucha mayor convicción y con mucha mayor decisión para generar el debate mucho más allá del Congreso colombiano, en donde seguramente no habrá muchas condiciones para poder tomar decisiones como las que aquí han planteado los panelistas. Entonces, estamos a puertas de que exista una decisión política cada vez más amplia. Hoy habemos algunos congresistas, aquí hay algunos, seguramente hay otros más que no están aquí, pero participan de estos ideales, pero tenemos que tener la capacidad suficiente para salirnos de la ropa
y poder impactar y llamar la atención y convocar a muchas y muchos colombianos de todos los sectores, a fin de que haya un gran debate nacional sobre esta crisis, sobre la forma de asumirla y sobre la necesidad, por supuesto, no solamente de implementar medidas de choque, sino también comenzar a implementar medidas estructurales, que podamos convertir los términos de lucha contra la desigualdad, de mejor redistribución del ingreso, en fin, de las herramientas que hay para reducir la pobreza y generar mejores condiciones para todos a largo plazo sean posibles. De manera que a mí me entusiasma enormemente estos debates y me llenan de herramientas y me llenan de motivos y de razones para continuar hacia adelante. Y por supuesto, creo que Roy decía que una pregunta era si la economía. Claro, el país tiene hoy muchos retos. La economía central, por supuesto, aquí se ha visto claramente, pero también tenemos pues el problema de la muerte y de la guerra, ¿no? Y estamos todos en el marco también de la implementación del acuerdo de paz, que son preocupaciones centrales y diarias de las comunidades. Las comunidades seguramente no tienen mucha forma de asumir estos conceptos. De hecho, los que no somos economistas también tenemos dificultades para estos temas y asumen más fácilmente los temas de la guerra, de la paz y de la vida, de las masacres y el proceso de paz y su implementación. Pero vamos a tener que conjugar estos grandes frentes de la vida del país y construir seguramente ahí un menú exquisito, un menú atractivo y con él hacer la convocatoria suficiente para que más y más colombianos se sumen a estas inquietudes y por supuesto tengan cada vez más conciencia, mejores herramientas, más información para entender que estamos ante un momento muy importante en la vida del país. La pandemia, si se quiere, pues, ha servido para varias cosas. Eligió a Biden de alguna manera y va a tener también que servir en países como los nuestros, en nuestro en particular, para generar una gran movilización, un gran movimiento. No se trata de protestas ciudadanas, que por supuesto pueden ser posibles, pero sí una gran movilización intelectual, social, académica, empresarial, si se quiere, para hacer posible que el país pegue un estartazo frente a lo que ha sido su historia. No podemos, de ninguna manera, no podemos continuar con estos niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión social como los que tenemos ahora. La pandemia ha servido para quitarle la epidermis a esta llaga nacional y creo que allí vamos a tener que necesitar mucho más a estos queridos compañeros que hoy nos han deleitado enriqueciéndonos con estos puntos de vista. De manera que, pues, nuevamente, reitero, me emociona, me entusiasma y me llena de muchos más motivos para continuar esta tarea por construirle a este país una verdadera propuesta económica y social y política de corte socialdemócrata. Muchas gracias a Roy y a todos. Muchas gracias, Temístocles. El senador Guillermo García pudo conectarse. Guillermo, te ofrezco la palabra. ¿Ahí me escucha, doctor Roy? Sí, muy bien. ¿Sí se me escucha ahí? Avanza y se prepara el senador Luis Fernando Velasco. Bueno, muchas gracias, doctor Roy. Le decía hace un momento, buena iniciativa estos foros, su iniciativa y, por supuesto, dentro del contexto del liberalismo socialdemócrata, un grupo de trabajo en el Congreso de la República dedicado a temas de iniciativas legislativas, de debates, de audiencias, de asuntos de interés nacional. Hoy se está confirmando eso, doctor Roy, qué bueno. Bueno, hoy se está hablando de tres temas fundamentalmente: de reactivación económica, el tema de salida de la crisis y el tema de medidas para la salida de la crisis y el tema de la reforma tributaria. Vamos a ver si alcanzamos a hablar de los tres temas. Pero, y la pregunta que usted nos ha planteado, que si lo más importante es la economía. Comenzaré por eso. Yo diría que la economía es lo más importante para países que ya han resuelto sus problemas sociales, sus problemas de pobreza, de marginalidad, de calidad de vida, de empleo, en fin. Diría que para todos los vecinos de la OCDE, con excepción de Colombia. Todos sabemos, aquí lo han reiterado,
los niveles de pobreza extrema, de pobreza ya por encima del 50%, sobre el tema del desempleo disparado, sobre el tema que nos decía Miguel Samper, en materia de tierras, uno de los países más desiguales en materia de distribución en el mundo, o lo que hemos sabido en el tema de desigualdad, de los países también más desiguales del mundo, nuestro país. Y que el 5%, hablando de nuestra zona del Pacífico, tiene acceso a la educación superior, o que solamente el 10% tiene acceso a agua potable y solamente el 2% a sistemas de alcantarillado. Es decir, ahí en esa circunstancia yo pienso que hay un problema de ética y que el Estado y la sociedad se debe dirigir, antes que dar resultados en los índices macroeconómicos y económicos, a restablecer unos principios éticos para que esa comunidad pobre en Colombia, que está sufriendo todos los males de la pobreza, la marginalidad y la exclusión, pues darle una mano y no congregarse alrededor de los índices macroeconómicos. Y qué bueno que coincidamos entonces con lo que aquí ha manifestado la doctora Cecilia, el doctor Mauricio Cárdenas y nuestro profesor de siempre, el doctor Mauricio Cabrera. Cecilia manifiesta de que definitivamente hay que promover el estímulo de la demanda agregada, de la demanda interna en nuestro país para promover la reactivación económica colombiana. Y eso no es otra cosa que promover ingresos. Cuando hay informalidad, hay desempleo a tales niveles, pues ingresos que promueve el Estado. Y por eso es lo que ha propuesto el liberalismo socialdemócrata, conjuntamente con otros sectores del Congreso de la República, el tema de la renta básica mensual, que también nos complace mucho que el doctor Mauricio Cárdenas, que es un hombre disciplinado en temas económicos, también lo respalde de manera clara, por supuesto, con sus digamos, con las diferencias según los hogares, pero finalmente demanda a través del estímulo de nuevos ingresos que lo requiere definitivamente el país después de esta tragedia, después de la situación que veníamos antes de la tragedia y con mayor razón de la tragedia. La reactivación económica y la reactivación social viene por este ingreso extraordinario de la renta básica mensual. También manifestar que qué bueno que los economistas estén pensando en no poner rigideces como el tema del porcentaje del PIB en materia de déficit. Está hablando los doctores Mauricio, déficit por encima del 5 o 6%, que es una audacia. Incluso habló el doctor Mauricio Cárdenas, un déficit del nuevo 10% del PIB, pues es una audacia y que ayuda al estímulo de la economía y ayuda ese circulante que también plantean a que definitivamente la demanda se estimule y con el ingreso de los colombianos en estado de pobreza, pues ayuden con eso a estimular la reactivación del aparato productivo con su consumo, con su demanda y con ello, con el empleo nacional. Entonces, pues, como siempre, mi admiración para estos economistas, los consagrados y a los nuevos jóvenes que están en una línea hoy social. Alguien dijo por ahí, hoy todos los economistas de Colombia, o la gran mayoría, son socialdemócratas. Es decir, están en nuestra alianza por un país definitivamente con una economía con ética, es decir, a restablecer las condiciones de dignidad del pueblo colombiano. Yo diría sobre el tema de reactivación y la salida de crisis para salvar el aparato productivo y el empleo nacional, me voy a referir a un solo ejemplo. Un minutico más, Guillermo, para que puedan intervenir los compañeros. Al restablecimiento del sector agropecuario. El doctor Velasco tiene más experiencia en el tema de textiles, de industria, yo al tema agropecuario. Definitivamente Colombia tiene que sentarse a renegociar esos acuerdos bilaterales, esos acuerdos comerciales, esos TLCs, porque las condiciones de cumplir al país a costa de la pobreza, la marginalidad y de la exclusión del sector agropecuario colombiano, definitivamente no puede ir. Ahí se cambiaron las condiciones del acuerdo, las condiciones del convenio, las condiciones contractuales con los países. El mismo Papa Francisco manifiesta que los países ricos tienen que sentarse con los países pobres a renegociar deudas,
deudas. Pues así tiene que ser en el comercio internacional para salvar el aparato productivo colombiano, para que los colombianos compremos colombiano y salvar el empleo nacional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Guillermo. El senador Luis Fernando Velasco, liberal de izquierda, como se ha proclamado recientemente y así ha actuado mucho tiempo. Y se prepara el senador Rodrigo Lara, liberal de centro, creo, pero LSD como todos nosotros. Luis Fernando Velasco. Bien, gracias, Roy. Valoro esta iniciativa e inicio con una propuesta, Roy. Este foro, llevémoslo a un debate en la Comisión Primera y transmitámoslo por la señal institucional y la señal Congreso. Me parece muy interesante y me parece que esto que hemos escuchado lo tiene que escuchar el país, no solo por el nivel el nivel y el respeto que le tiene el país a las personas que lo han dicho, sino porque abre el debate que yo sí quiero centrarme en tu pregunta. El debate político de este año tiene que ser sobre la economía, sí o no, o sobre otros temas. Y yo recordaría, mi querido Temístocles, a nuestro maestro Ernesto Sá Velasco, cuando en su introducción a la economía y en su introducción al derecho constitucional nos recordaba algo que no podemos olvidar. La economía es la infraestructura sobre la que se construye una superestructura en donde están las instituciones, el poder político, pero es la economía y el debate del país tiene que ser el debate del modelo económico. Ese debate nos da muchas respuestas. En los últimos años, tengo que repetir esto, ustedes lo saben, el debate se centró más en la guerra y la paz, por motivos obvios, y nos olvidamos del debate económico, que es el debate político por definición. Y al olvidarnos, no le hicimos el suficiente control a lo que estaba pasando en el país. Un país como Colombia rico, con una potencialidad gigantesca, pero con unas desigualdades gigantescas, nos tiene que llamar a la autocrítica. ¿En qué fallamos? Porque también muchos de los que estamos aquí hablando hemos tomado decisiones. ¿En qué fallamos? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se nos creció tanto la desigualdad? ¿Por qué terminamos de construir un modelo económico en donde genera más riqueza la especulación con dinero, sistema financiero, la especulación con tierra urbana y rural, la especulación con poder, que es la especulación que da acceso a los grandes contratos del Estado y a las licencias del Estado? ¿Quiénes se quedaron con las licencias, las grandes licencias mineras petroleras de este país? Eso tiene que, la socialdemocracia tiene que tener mucho de autocrítica para que la gente nos crea. Entonces, pero sí tiene que ser el debate sobre la economía. El debate sobre la economía nos da respuestas. Una de las respuestas que nos va a dar el debate sobre la economía es el problema de la violencia, el fenómeno de la violencia por los cultivos ilícitos. En el fondo, ahí lo que hay es una lucha armada violenta por un monopolio, no solo de producción de coca y transformación de coca por producción de marihuana, sino por rutas y por comercialización de esta droga. Y ese monopolio está acompañado de unos gestos increíbles de violencia. El día que leamos lo que está pasando en el mundo y nos metamos en el debate de la regularización, le quitemos ese monopolio a las mafias, lo asuma el Estado, a lo mejor comenzaremos a mermar esos índices de violencia y entenderemos que fue con una lógica económica que enfrentamos el problema. Yo sí creo que el gran debate político del país es el debate sobre modelo económico, cómo producir riqueza. No recuerdo exactamente si fue Stiglitz o Piketty, tal vez Stiglitz, quien en uno de sus libros hace una comparación interesante y dice, mire, la riqueza en un país es como una torta. Y lo ideal es tener un modelo que crezca la torta para que todos puedan comer un poco más de la torta. En Colombia no hemos crecido la torta. En Colombia unos sectores se han ido apropiando cada vez más de pedazos más grandes de la torta y por eso hemos vivido un proceso en donde hemos desindustrializado el país, aunque le duela al que le duela. Sí, señor, se ha desindustrializado. Y no solo se ha desindustrializado, sino con la potencialidad que tenemos nosotros para un crecimiento agrario. Por Dios, no lo tenemos. Y en el tema turístico, me gustó mucho los datos que dan. Nos estamos equivocando. Seguimos creyendo que son las megaconstrucciones hoteleras y nos olvidamos de lo que está pasando. Déjenme poner un solo ejemplo
para demostrar ello. Acabo de llegar de San Andrés Isla, acompañé a un pequeño empresario del turismo y ellos fueron convocados con todo el sector turístico de la isla para decirles cómo se iban a recuperar primero del COVID y luego del huracán. Pero en la recuperación del COVID, Bancoldes fue, les hizo unas ofertas de crédito. Perfecto. Cuando llegaron a la banca de primer piso, dijeron, no, pero es que no es como dice Bancoldes, no es un año de gracia, son 3 meses. Y el interés, oigan bien, el interés, además voy a hacer esta denuncia en el Congreso, tengo los chats y tengo las comunicaciones que le hizo llegar el sector financiero a estos empresarios, a muchos empresarios pequeños, medianos empresarios turísticos. El interés mensual es el del 3%, 36% de interés anual. No recuerdo la cifra, ustedes me pueden corregir, pero creo que es un interés que ya es usura. Así como se construye un país, un sector financiero con una voracidad impresionante, tratando de apropiarse de la riqueza del país. Ahí han dado unos datos muy interesantes y termino, porque uno tiene que respetar el tiempo de los demás. Pero, Cecilia, usted planteó algo que me llamó poderosamente la atención y en el fondo es una propuesta. Hay un problema de demanda. Si ese problema de demanda lo respondemos con oferta nacional, vamos a generar empleo. Y uno de los ejemplos que usted plantea más claramente es el de las confecciones. Hace menos de una semana tuve una discusión muy fuerte con Falabella, que citó a sus proveedores y les dijo, paren la producción porque el 75% de lo que vamos a comercializar este año viene de Oriente. Es una nota que nos da básicamente nuestra casa matriz en Chile. Luego intentaron negar eso, que me lo dijeron muchos confeccionistas a quienes yo les creo, porque ya nos ha pasado. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo construir una política pública de compra nacional? La OMC acepta los aranceles cuando nivelan y equilibran el comercio, no para proteger, para equilibrar el comercio. No va siendo hora de que pensemos en una política pública de compras nacionales, de producción nacional, de que esos alimentos no lleguen enlatados ni lleguen en containers de otros lugares, sino que los produzcan nuestros agricultores, grandes, medianos y especialmente nuestros campesinos. Ahí hay una pregunta, hay una respuesta. El debate es el de la economía y nosotros, quienes queremos un modelo diferente, tenemos que salir a plantear ese modelo.